vamos a empezar con esta historia de este señor García. Yo voy a mostrar en pantalla, mientras vos vas preparando la historia, un diario, El Argentino, el diario El Argentino. Ahí lo voy a agrandar un poquito para que lo puedan ver. Diario El Argentino, Chascomús, como ven ahí, sábado 25 de agosto de 1973. Y en la portada del diario, como están viendo, dice la hora de la credulidad. La hora de la credulidad. Movilización general a la búsqueda de los platos voladores hoy. O sea, ese sábado, reiteramos, ahí están viendo la portada del diario, Chascomús, sábado 25 de agosto del 73. 25 de agosto del 73. Gran movilización general a la búsqueda de los platos voladores hoy. Leo así muy por arriba la nota, dice: hoy es el día, dice el diario. Crédulos de las más diversas extracciones poblarán la costanera aguardando la aparición de la anunciada escuadrilla de platos voladores, que testimoniará la veracidad de los dichos de un señor bueno, está ahí medio borroso, afirma estar en permanente contacto con los seres extraterrestres, siendo su propia madre uno de ellos. O sea, era hijo de un extraterrestre este señor. Sin entrar a juzgar el fenómeno ovni, sobre el que autorizadas opiniones permiten sustentar posiciones distintas, las características de la aparición anunciada para hoy no pueden menos que calificarse a priori como disparatadas. O sea, se ve que el diario no le creía mucho a este señor. Y sin embargo, los hoteles recibieron pedidos de reservas de camas con varios días de anticipación. Se prevé el arribo de un importante contingente turístico y hasta grupos científicos, entre comillas lo pone, destinados al rastreo de objetos voladores no identificados. Estarán presentes para verificar si en una de esas aparece la escuadrilla. Y eso no es nada, continúa el diario. El equipo periodístico de un programa televisivo encabezado por Víctor Sueiro se instalará con sus cámaras en el muelle de la Asociación de Pesca y Náutica en compañía del señor García, tal el nombre de quien anticipó el acontecimiento. Se ve que el diario no era muy creyente de lo que iba a pasar. Para presenciar allí a las 5 en punto de la tarde la aparición de la escuadrilla. O sea, tenía hora y todo, iba a aparecer a las 5 de la tarde. Por otra parte, la municipalidad ha autorizado la instalación de kioscos en la ribera, y todo hace presumir que esta parodia ha de constituir un verdadero jolgorio. El mal tiempo quizás sirva para justificar luego la ausencia de los platos voladores, o para afirmar que no se vieron porque pasaron alto. Pero ¿cómo justificar la movilización general que se producirá porque a un señor cruza de terráqueo y venusina se le ocurrió decir que nuestra laguna será el escenario de la aparición, sino cayendo en la cuenta de la enorme capacidad de creer hasta lo increíble que parece generar entre nosotros? O algo así. Bueno, está mal leído, pero la idea es que este diario, que era, recordemos, El Argentino Chascomús, decía que ese sábado 25 de agosto del 73, un tal señor García dijo: a las 5 de la tarde va a venir una flotilla de ovnis a la laguna. Obviamente toda la gente se fue en masa, y los medios de televisión, Víctor Suerio. Quizás hoy, si alguien dice a las 5 de la tarde en la laguna de Chascomús van a aparecer ovnis, quizás no vaya tanta gente como aquella época. Pero bueno, contanos, Marce, luego de leer esta noticia periodística, ¿quién era este señor García? ¿Qué pasó aquella vez? ¿Cómo era la historia? ¿Qué pasó? Sí, es una de las historias más interesantes relacionadas con los ovnis que hubo acá en el país. Una cosa increíble. García era un personaje que un día apareció en televisión, de esas personas que cada tanto
tienen su aparición y nadie entiende muy bien por qué. Y apareció en un programa muy conocido de la tarde, un programa que era muy visto sobre todo por las amas de casa, porque era un programa de la tarde, esos programas que van a la hora de las novelas, bueno, que se llamaba Teleshow, y que era conducido por Víctor Sueiro y José de Ser, que en ese momento eran dos periodistas muy jóvenes, estamos hablando de 1973. Bueno, en ese programa, según a mí me contó Antonio Las Heras, otro gran investigador argentino muy conocido, aparecía cada tanto Las Heras, ¿no? Hablando de ovnis, recién había publicado sus 2 primeros libros, y según lo que él me contó, un día lo llaman porque dicen, tenés que venir porque va a venir alguien que te va a interesar. Bueno, esta persona que le iba a interesar a Antonio Las Heras era Francisco García. Francisco García, a diferencia de lo que dice el argentino, ahí hay el primer error. No era mitad terrestre, mitad venusino, era mitad terrestre, mitad marciano. Él decía que la madre era marciana. Pero, ¿qué pasa? No es que la madre hubiera nacido en Marte. Él lo que dijo a cámara era que la madre tenía en sí el alma de una marciana, de una mujer que había muerto en Marte y había encarnado en su madre. Pero bueno, él para todos lados iba diciendo eso, iba que era mitad terrestre, mitad marciano. Bueno, y él empezó a contar cómo era la vida de los marcianos allá, sus bases, de que venían a la Tierra cada tanto, que investigaban, etc. Recordemos que durante mucho tiempo la hipótesis marciana, es decir, la hipótesis que decía que había oleadas de ovnis cuando Marte estaba en oposición, es decir, cuando estaba más cerca de la Tierra, fue muy dominante en la ufología en la década del 60 y del 70. Y bueno, decir que los platos voladores venían de Marte, en 1973 todavía estaba bien, era como algo interesante. Y bueno, él todo el tiempo iba con esa hipótesis. Pero un día apareció otro señor, otro estanciero de apellido Martínez en el programa, que él era descendiente de gente de Júpiter, supuestamente. Entonces, bueno, le fue como a retrucar a García, no, pero esto no es así, que se armó toda una historia en el programa. Imaginemos los ratings de Teleshow, se hubieran ido a las nubes, toda la gente comentaba las apariciones de García, bueno. Hasta que García tiró la gran frase, por la cual sería recordado. Como le pedían una prueba todo el tiempo a Víctor Sueiro, le decía, pero dame una prueba, aunque sea una pequeña prueba de algo. Esto está fantástico lo que me estás diciendo, pero necesitamos una prueba. Y García dijo, bueno, miércoles, mitad de semana, este sábado a las 5 de la tarde, van a aparecer sobre la laguna de Chascomús, yo los voy a llamar, ni 49 ni 51 platos voladores, 50 platos voladores. Esa fue la frase textual, según recuerdan testigos, según lo contó también Antonio Las Heras, lo contó otra gente. Ni 49 ni 51. 50 platos voladores. Bueno, se armó toda una locura por este tema. Por eso cuenta el diario que se llenaron los hoteles y todo, porque todo el mundo quería ir a ver qué había pasado con... si era verdad lo que dijo García, a ver que... Imagínate si... me cortó. No, sí, porque estoy viendo que está dando vueltitas la cosa. Bueno, se está por cortar igual, aviso porque tengo ese problema con internet, pero bueno, sigo hablando hasta que se corte. Sí, vos hablas tranquilo. Bueno. Entonces, estaba esta locura de García y se llenaron los hoteles, se llenó todo y todo el mundo fue a ver qué es lo que iba a pasar. Obviamente a García además lo acompañaban la gente de Teleshow, iban a transmitir en vivo esto, iba a ser una cosa increíble. El rating se iba a ir por las nubes y nada, y se llenó de gente. La cuestión es que era una locura. Yo estuve el año pasado en Chascomús, justamente, creo que vos lo comentaste al principio del programa, fui a ver el eclipse total de sol del 2 de julio de 2019. Ese día Chascomús estaba lleno, era como el lugar más cerca de Buenos Aires donde se iba a ver completo el eclipse, más cerca de La Plata también. Estaba todo lleno de gente, el hotel donde yo estuve parando había mucha gente que había ido a ver el eclipse. La orilla de la laguna se llenó de gente completamente. El muelle que está donde está la Asociación de Turismo también se llenó de gente. Y bueno,
según lo que me contó una persona, una chica de allá de Chascomús, que yo me puse a investigar el tema, bueno, y encontré una persona que había estado ese día, el 25 de agosto del año 73. Y me dijo, pensé porque yo hablé con ella al día siguiente de lo del eclipse. Me dijo, mirá, el día ese que vino Francisco García, había más gente que ayer. Es decir, había más gente ese día que que el día del eclipse, que era un montón de gente. Me parece, recién creo, puede ser, pusiste en pantalla una foto Sí, con sí, una multitud, ¿no? la vuelvo mientras, ahora la vuelvo a mostrar de nuevo, ahí la estoy mostrando de Bueno, nuevo, exactamente. que es una foto de la Esa época. gente, claro, ese gentío, en Chascomús había en ese momento dos muelles, el muelle de la asociación no estoy seguro cómo se llama, pero bueno, es un espigón de hormigón que hay ahora, que es el único muelle que yo vi, y ahí al lado estaba el Club de Pesca y Náutica, está todavía, que tiene un restaurante muy lindo, que tenía un muelle de madera precioso. Bueno, Francisco García y toda la gente de Teleshow estaban en el Club de Pesca y Náutica, en el primer piso. Esa foto, esa multitud, eso es la gente que estaba en ese club, que como vemos estaba llenísimo, terriblemente. Además había, bueno, como cuenta la noticia del diario, había mucha gente que se hizo su agosto, literalmente, ¿no? Como dice el refrán, se hizo su agosto vendiendo cosas, vendiendo hasta manzanas acarameladas, pochoclo, etcétera. Estaba llenísimo, llenísimo, había gente de todas partes. Eh, y bueno, entonces, bueno, se pusieron todos ahí y el cielo estaba despejadísimo, un día espectacular, un día maravilloso. Se hicieron 5 menos 5, 5 menos 2 minutos, todo el mundo expectante, silencio total, a ver qué pasaba. 5 de la tarde, nada. 5 minutos, nada. 5, 2 minutos, nada. 5 y 5, 5 y 10. Nada, pero nada, ni una nube, que por lo menos con una formita de plato volador, algo que hubiera aparecido, un pájaro, nada, nada. Bueno, la cuestión es que a las 5 y 20, 5 y media, a García se lo querían comer crudo. La reacción de la gente fue bastante particular. Pensemos la época también, ¿no? 1973 fue un año bravo. El año que volvió Perón, el año de aquella famosa matanza de Seiza. Pasaron muchas cosas ese año. El año que salió Artaud de Pescado Rabioso. Estoy pensando, ¿no? Hechos de ese año. La sociedad argentina está bastante convulsionada. Y bueno, frente a una cosa así, la gente no reaccionó muy bien. No sé hoy en día qué hubiera pasado con algo como eso, pero ese día lo querían matar. Directamente lo querían matar. Se murió bárbaros, la gente estaba con mucha bronca, le gritaban de todo, lo querían linchar. Desde la terraza del Club de Pesca y Náutica, algunos graciosos tiraban platos de cartón y decían que eran los platos voladores. Bueno, en medio de todo este lío, de este tole-tole, a Francisco García lo salvó Víctor Sueiro. Lo querían matar, ya le estaban por dar vuelta el auto, y Víctor Sueiro salió y dijo, no, muchachos, esperen, paren, hay alguna explicación acá, no sabemos qué pasa. Bueno, pero bueno, los pudo frenar, y a García se lo llevaron de las pestañas, obviamente porque la gente que se lo mata. Pero bueno, cuestión que no vino nada, no apareció nada. Entonces, bueno, silencio mutis total, y el lunes, el programa iba de lunes a viernes, recordemos, el lunes siguiente, 27 de agosto, están ahí, y bueno, y lo llaman por teléfono a García había desaparecido. Entonces le preguntan, ¿qué pasó ese día? ¿Cuál es la explicación? Y García dijo que los platos voladores estaban viniendo, estaban muy cerca de la Tierra, a punto de aparecer, pero se dieron cuenta que a orillas de la laguna había demasiada gente y que su aparición podía provocar una desgracia. Entonces se pegaron la vuelta para Marte. Todo esto le fue comunicado telepáticamente. Y ahí terminó la historia de García, por lo menos la historia mediática que se conoce de García, desapareció por completo del mapa. Nunca más se supo. Cada tanto de ser hacía el chiste en el programa, en Teleshow. Bueno, no son 49 ni 51, son 50 platos voladores. Pero bueno, en los medios desapareció García después de todo este tumulto. Al día siguiente, el diario que vos mostraste, el argentino, al día siguiente se burla de una manera tremenda. Pero de todos modos, por más que el redactor es bastante escéptico, ese diario era un diario muy finito, eran 4 páginas, un solo pliego, 4 páginas. Y darle espacio en tapa al tema fue bastante importante.
es bastante llamativo. 2 días seguidos, además, ¿no? En Chascomús fue una conmoción grande, una gran conmoción. La historia mediática de García terminó ahí, pero no termina la historia completa de García. ¿Por qué? Al año siguiente, el que estuvo también en Chascomús, ¿sabes quién fue? Gustavo Fernández, ¿lo ubicás? Sí, sí, El sí. investigador de Paraná. Bueno, él me contó que, bueno, obviamente fueron haciendo dedos de Buenos Aires en otra época, él era adolescente, fueron con un amigo, fueron el día anterior, pasaron la noche en un campamento, bueno. Se volvieron como pudieron y al año siguiente, en Capital Federal, Gustavo nació porteño, nació en Buenos Aires, bueno, se lo encuentra en el subte A, se lo encuentra a Fernando García, a Francisco García, se lo cruza, lo saluda, le dice, hola, ¿qué tal? Yo estuve en Chascomús el año pasado, bla, bla, bla. Y García, bueno, gracias, gracias, y lo repite lo mismo que te conté antes, de que telepáticamente eh, les, le habían transmitido los marcianos que no podían bajar, que tenían que volverse. Una cosa que me olvidé contarte era que García de alguna forma era como el embajador de los marcianos en la Tierra, era su representante, digamos, por eso los podía llamar, por eso tenía ese contacto permanente. En realidad es una historia muy similar. ¿Ubicás Star Trek, la serie Viaja a las Estrellas? Sí, por Por supuesto. supuesto, ¿no? Bueno, claro, es un clásico. Bueno, recordemos, el señor Spock es hijo de madre, él es de padre de Vulcano y Ujú, madre terrestre. ujú, ujú. Y su padre es el embajador, justamente el embajador de Vulcano en la Federación Galáctica. Entonces, un poco, para mí la historia venía por ese lado, ¿no? Lo de, lo de Francisco García, ¿no? La influencia. Se puede decir que venía por ese lado. Pero bueno, te dije que esta historia continuaba. Y continúa de una forma increíble. ¿Por qué? Antonio Las Heras es psicólogo, tiene doctorados, bueno, es un tipo bastante capo. Y varios años después de esto, siempre en la década del 70, un día un profesor de él, le dice, bueno, mira, tenemos que hacer unas prácticas en el Hospital Borde, qué sé yo. Él estaba yendo y dice, mira, hay alguien acá que quiero que conozcas que a vos te va a interesar. Lo llevan así, ¿y quién era? Francisco García, que hacía terapia ambulatoria en el Borda. Era un tipo que allá en el hospital, para los que no son de Argentina, el Hospital Borda es el hospital psiquiátrico más conocido de Buenos Aires. Bueno, y en ese hospital, Francisco García hacía terapia ambulatoria. Entonces, tuvo como sesiones con Las Heras y con el profesor y todo, y ahí seguía repitiendo la misma historia. El marciano por parte de madre, los contactos con Marte, el embajador, bueno. Pero ahí en el hospital era diferente, como obviamente que lo trataban de otra manera. Pero bueno, apareció. Y esa fue su última aparición mediática, es decir, su última aparición en público de que alguien lo recuerda. Yo no pude averiguar más de García. Es como que se murió en la niebla, digamos, de los acontecimientos. Yo de toda esta historia me entero muchísimos años después por el libro de Alejandro Agostinelli, Invasores. Hay un capítulo dedicado a García que se llama Mi marciano favorito, citando a la famosa serie de los años 60. Y ahí relata todo esto que yo te cuento de García y nada, y dije, uy, qué historia interesante. Y como yo justo iba a Chascomús a ver el eclipse, yo no, sin conocer Chascomús, era la primera vez que iba, y bueno, me quedé realmente deslumbrado por la historia, es apasionante. Ya te digo, allá en Chascomús hay mucha gente que lo recuerda, que estuvo ahí ese 25 de agosto de 1973, y es una historia que a mí me vuelve loco, me fascina. Yo escribí sobre García en mi blog, metaller.com.ar, cuento esta historia, lo mismo que te conté a vos, un poquito con otras apoyaturas gráficas. Y a mí lo que me interesa, a mí me interesa particularmente, lo hemos hablado varias veces, me interesa mucho el tema de los contactados. Generalmente en el ámbito ufológico el contactado está como despreciado, si se quiere, es como el último orejón del tarro, de alguna forma, ¿no? Es porque cualquiera puede decir, no, porque yo me comunico telepáticamente, cualquiera puede tener una psicosis, puede decir cualquier cosa. Pero en todo ese asunto, ¿por qué no pensar que hay algo de verdad? Es decir, en lugar de decir que Francisco García estaba loco, que es lo más común, ¿no? Que por eso iba al borde y todo, quizás realmente contactaba con algo, quizás era una especie
viste como una radio para funcionar sintoniza una frecuencia, pero la radio no sabe lo que está haciendo. La radio nada más es un dispositivo que comunica, pero la radio no tiene conciencia de lo que hace. Quizás hay contactados que sintonizan determinadas cosas, pero sin saber qué es lo que pasa, sin entender bien qué es lo que sucede. Es una hipótesis que me gusta siempre pensar, de que quizás Fernando García era una persona, obviamente, con algún tipo de desequilibrio, pero quizás no era mentiroso en el sentido de que inventaba las cosas, sino que quizás estaba sobrepasado por alguna frecuencia que captaba y bueno, y pasaba esto. Años después de lo de García, alguien en quien se apoyó de alguna forma fue el director de cine Eliseo Subiela para El hombre mirando al sudeste, que tiene algunos puntos de contacto, ¿no? El manicomio, la persona que dice que es de otro planeta, bueno, etc. Pero nada, esto es lo que te quería contar hoy sobre este famoso y asombroso episodio de Chascomús en agosto del 73.